Hola, ¿cómo están? El gobierno de Irán ha anunciado la suspensión de sus programas de colaboración con la Agencia Internacional de Energía Atómica luego de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no lograra aprobar una resolución para levantar de forma permanente las sanciones impuestas al país. El presidente iraní Masoud Pezeshkian ha calificado esta medida como imprudente y ha expresado su desacuerdo con esa postura europea. Nos preguntamos, ¿qué busca Reino Unido, Alemania y Francia? Hoy vamos a analizar todos los escenarios y el papel además que está jugando la ONU. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. ¿De qué iba esta resolución y quiénes la bloquearon? Veamos. Irán, sanciones de Naciones Unidas. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi. Ahí lo tienen, identificando a la República Islámica de Irán con los colores de su bandera. Hay que decir que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechazó el proyecto de resolución para el levantamiento permanente de las sanciones impuestas hacia la República Islámica de Irán antes del acuerdo nuclear del 2015. La votación se dividió de la siguiente manera. A favor de levantar estas medidas unilaterales, 4 países: China, Rusia, Pakistán y Argelia. En contra de levantar las sanciones, 9 países: Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Sierra Leona, Eslovenia, Dinamarca, Grecia, Panamá y Somalia. 2 abstenciones que recaían en Guyana y la República de Corea del Sur. De este modo, estas medidas unilaterales suspendidas de la ONU a Irán se establecerán nuevamente y será de manera automática a partir del 28 de este mes. Importante recalcar la fecha. El Consejo, compuesto por 15 miembros, debía votar sobre dicha resolución tras un proceso de 30 días iniciado el mes de agosto por Reino Unido, Francia y Alemania, signatarios del Plan de Acción Integral Conjunto. La medida fue justificada por los países europeos bajo el supuesto argumento de que Teherán habría incumplido sus compromisos para el acuerdo establecido, el famoso proyecto SNAPCA, cuyo objetivo era impedir que el país obtuviera armas nucleares. Sumemos más datos. Los países han pedido suspender todas las actividades de enriquecimiento de uranio, permitir el acceso irrestricto de los inspectores de este organismo, o esta agencia, en realidad hay que decirlo porque ese es el nombre correcto, de energía atómica, pero ya Irán decide suspender todo tipo de colaboración. Esto va a generar, sin lugar a dudas, posiciones entre los países aliados de la República Islámica de Irán. Congelación de activos, prohibición de viajes, restricción a tecnología nuclear, y todo esto tiene que ver además con los últimos acontecimientos que se han generado contra la República Islámica de Irán, entre ellos la guerra de 12 días que instauraba de manera arbitraria el sionismo a la cabeza de Benjamin Netanyahu. ¿Qué representan todos estos movimientos? ¿Qué papel juega la ONU? Lo analizamos con nuestros invitados. Desde España nos acompaña Juan Luis González Pérez. Juan Luis, qué gusto recibirte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí de nuevo contigo. Juan Luis, empecemos por el principio. ¿Por qué insistir en una resolución para la reactivación de estas imposiciones arbitrarias, como por ejemplo Reino Unido, Alemania y Francia? Además que Reino Unido y Francia supuestamente deciden también a la par reconocer a Palestina como un Estado independiente, cuando Irán sabemos que se constituye en el eje central de defensa de la causa palestina. ¿Hay una contradicción en este sentido que representa sobre todo este movimiento? ¿Qué nos dirías? Bueno, la verdad es que es increíble cómo la troika comunitaria vuelve a seguir los dictados de Washington, aunque ello perjudique a sus propias posiciones. Y además es algo increíble cómo parece que no pasó nada a partir del 13 de junio en Irán, cuando Estados Unidos dio el beneplácito a Israel para que atacara las instalaciones nucleares iraníes. Y no se obtuvo ninguna respuesta por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero tampoco ninguna respuesta de los signatarios del Plan de Acción de Integral Conjunta, ¿no? Del PAIC. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es que simplemente no quieren quitar a Irán del foco, lo siguen considerando uno de sus mayores enemigos, y harán lo posible para desestabilizar el país y, bueno, y probablemente para propiciar un nuevo ataque militar de aquí a un poco, ¿no? Desde luego, activar el mecanismo este de snapback es absolutamente ilegal,
cuando es la misma troika que estaba incumpliendo el acuerdo durante todo el tiempo, ahora sí quiere ser garante de no sabemos qué cumplimiento, porque en el momento que Estados Unidos abandona el acuerdo en 2018 y reimpone las sanciones a Irán, pues lo que sucede es que directamente intentan buscar, en teoría, de una manera muy débil, alguna manera de quitar las sanciones a Irán, que es la condición que incluía, una de las condiciones que incluía este tratado, y no lo hicieron nunca. Realmente se sumaron a las sanciones de Estados Unidos y ahora dicen que quieren activar un mecanismo de reposición de sanciones cuando ellos mismos han sido los que no lo han levantado en todos estos años. Ya digo, esto es absolutamente de una hipocresía enorme y, por supuesto, yo diría que también es ilegal. Ahora, me gustaría también analizar qué papel va a jugar Naciones Unidas. Bueno, vamos a sumar a Daniel Lobato, también en cajita esta vez. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte en el mapa de Telesur. Yo quiero preguntarte de manera puntual en este sentido, ¿qué significa el hecho, por supuesto, de que Naciones Unidas siga utilizando estos fake news, estas noticias falsas para impulsar estas medidas unilaterales contra la República Islámica de Irán? Bueno, tal como ha dicho Juanlu, al que le mando un saludo caluroso, y a la audiencia de Telesur, tal como ha recordado, esta vuelta a las sanciones se produce tras una voltereta cínica de los países europeos y de Estados Unidos, que son quienes en realidad se retiran del acuerdo, son quienes en realidad imponen sanciones en 2018, a pesar de estar todos comprometidos en un acuerdo, en un tratado internacional, y desde entonces ni siquiera ha habido un llamamiento por parte del secretario general de la ONU a que se siguiera manteniendo vivo este tratado, ¿no? Entonces, hay que entender que las sanciones que se reactivan ahora, que son un paquete de 6 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se reactivan 6 resoluciones basadas en el capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas, en la cual se otorgan facultades al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para mantener la paz, la seguridad internacional, etc. Y esto, obviamente, no solo contrasta por este gigantesco cinismo de que la parte que no ha cumplido el acuerdo nuclear y que ha forzado a Irán a irse desvinculando poco a poco del tratado nuclear, puesto que no recibía más que terrorismo económico por quienes habían suscrito ese acuerdo. Bueno, pues esta parte que ha suscrito un tratado internacional ahora de nuevo es sancionado en base a una carta de la ONU que aparentemente habla de tomar medidas contra aquellos gobiernos, regímenes que ponen en peligro la paz internacional, y sin embargo, en medio de un genocidio en curso desde hace 2 años por parte del régimen israelí contra los nativos palestinos, no se ha aplicado en ningún momento la Carta de la ONU, por supuesto no por parte del secretario general, el colaboracionista Antonio Guterres, el colaboracionista con el genocidio, sino que ni siquiera ha encomendado al Consejo de Seguridad tomar decisiones de este tipo. Ni siquiera Antonio Guterres se ha molestado en recordar las 6 medidas que la Corte Internacional de Justicia hace más de 1 año y medio emitió para frenar el genocidio, 6 medidas de obligado cumplimiento para todos los países miembros de la ONU, 6 medidas ejecutivas. Y ni siquiera Antonio Guterres se ha molestado en recordarlas nunca, en hacer un llamamiento nunca a su cumplimiento, ¿no? Y mientras tanto, pues tenemos a 3 actores que lo que sí que han hecho ha sido aplicar la Carta de la ONU contra el régimen israelí. Uno ha sido Hezbollah, otro ha sido Yemen y el tercero ha sido Irán. Precisamente 3 actores que lo que han hecho ha sido hacer cumplir la legalidad internacional por medio de la Carta de la ONU, la Convención contra el Genocidio, etcétera, sancionando y castigando a Israel, ¿no? Entonces, bueno, esto es el esquema de esta gigantesca tomadura de pelo que hoy se ha perpetrado en Naciones Unidas por parte de estos matones mafiosos que dominan el Consejo de Seguridad, los europeos y Estados Unidos, que además de no cumplir, se pueden permitir el lujo de, con colaboracionistas como Antonio Guterres, de castigar a quien sí ha estado cumpliendo un acuerdo, un tratado internacional.
Nos ayuda a entender esa necesidad que han pedido cientos de países en el mundo. Estamos hablando de líderes, cuando además podemos sumar el papel por la paz que juega la República Islámica de Irán, Daniel, en la región de Asia Occidental. Vamos a profundizar este análisis al regreso de la pausa. Le invito a José Luis y a Daniel a que se mantengan en contacto con nosotros, no sin antes revisar nuestra escala. Vamos a revisar la información que está colocando este portal de Noticias Radio del Sur, que tiene que ver justamente con el marco del desarrollo de la sesión de Naciones Unidas. Venezuela reafirma su apoyo firme e histórico al derecho inalienable del pueblo de Palestina. Venezuela celebra el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de un número creciente de países y respalda plenamente los esfuerzos de la Conferencia Internacional para la implementación de la solución de dos estados, con las fronteras de 1967 y Jerusalén Oriental como su capital. Así lo reseñaba Cancillería venezolana a través de un comunicado oficial. Recordemos que este tema tiene que ver con lo que estamos abordando ahora, ya que la República Islámica de Irán se convierte en un eje central de resistencia en la región de Oriente Medio y ha sido uno de los países que no solamente levanta la bandera de la causa palestina, sino que la defiende. El comunicado dice que a 80 años de la fundación de esta Organización de Naciones Unidas es impostergable detener la ocupación ilegal y el genocidio continuado por parte del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. El gobierno también ha expresado su condena de manera unánime y categórica al genocidio sistemático aplicado por el régimen de Benjamín Netanyahu, que desde octubre del 2023 ha cobrado más de 65.000 víctimas, en su mayoría niñas, niños, mujeres y ancianos, en una tragedia humana que solo es comparable con los crímenes de exterminio nazi. En víspera de la Asamblea de la ONU, que sesiona el día de mañana, el gobierno venezolano ha lamentado que el Departamento de Estado de los Estados Unidos niegue la visa e impida la participación del presidente Mahmoud Abbas y a su delegación dentro de esta Asamblea General, una medida que constituye además un acto de agresión directa contra el multilateralismo. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Los que ven en sus pantallas el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Y es que Rusia va a construir 8 nuevas centrales nucleares en Irán, según ha anunciado Mohammad El-Ami, jefe de la Organización de Energía Atómica iraní, como parte de un contrato previamente acordado. De acuerdo con El-Ami, 4 de estas plantas se ubicarán en la provincia de Bushehr. Además de este nuevo proyecto, el funcionario informaba que con la participación de empresas locales se estaría construyendo las unidades 2 y 3 en la existente central de Bushehr. El-Ami también añadía que lo que están buscando es triplicar la capacidad de generación de energía nuclear de Teherán. La central de Bushehr, completada por Moscú el año 2011, ha sido crucial para el programa nuclear civil iraní y ha mantenido una cooperación además de largo plazo con la agencia estatal rusa Rosatom. Juan Luis, este escenario además resulta siendo clave en medio de un contexto, un genocidio en curso por parte del régimen sionista, una resolución que nuevamente reactiva a las medidas coercitivas contra la República Islámica de Irán, pero aquí saltan dos socios, Rusia y China, países que se han opuesto a la reactivación de estas medidas y que además tratan de trabajar por un valor, un pilar clave en este momento para el mundo, como es la paz. ¿Qué peso podría tener China y Rusia dentro de este juego geopolítico de Estados Unidos y del sionismo? Bueno, la verdad es que el papel que están haciendo es de vital importancia para Irán, porque en este momento, si se activa después de una semana el programa de sanciones coercitivas contra Irán, se van a encontrar con un país que no está aislado, que no está solo, que no está a disposición o a merced de lo que diga Occidente, sino que Irán se está incorporando a las estructuras que se están montando en el mundo, el nuevo mundo multipolar que está viniendo, que es un hecho. Irán pertenece al BRICS Plus, pertenece también a la Organización de Cooperación de Shanghái, y no va a estar solo, no va a tener problemas para colocar su petróleo, no va a tener problemas para activar su desarrollo industrial.
Y bueno, pues al final creo que los pasos estos de tomar medidas coercitivas unilaterales, como las que se están tomando con tantísimos países, lo que van a hacer es que van a dividir el mundo prácticamente en dos bloques. Pero ya sin la influencia que había antes de arruinar a un país dictando este tipo de medidas, sino que ahora mismo hay una salvaguarda que está en la parte multipolar de la geopolítica mundial. Así que, bueno, pues se espera que con los acuerdos que se han firmado, tanto con China para el desarrollo, bueno, para la compra de petróleo, para el desarrollo de la industria de hidrocarburos, y los acuerdos de seguridad y los acuerdos de energía que también se están firmando con Rusia, pues sitúen a Irán en una posición absolutamente magnífica para resistir las presiones de Estados Unidos. Yo me gustaría simplemente añadir que seguimos hablando del programa militar nuclear iraní, de un programa que nunca existió, o al menos en las últimas decenas de años no existió ese programa. Estados Unidos lo sabe. Estados Unidos ha dicho en muchas ocasiones que no existe programa nuclear militar en Irán, pero le interesa mantener esta presión porque lo que realmente le interesa es desarmar a Irán para poder atacarlo a placer. O sea, lo que le interesa meter en el plan son el programa de drones, el programa de misiles, para que Irán sea una víctima fácil del sionismo. Y desde luego Irán no va a permitir que eso se meta en un programa que no tiene nada que ver con el motivo de su negociación, que estamos hablando solamente de un programa nuclear, y desde luego no va a tomar ninguna decisión que lo deje vulnerable a las acciones del Occidente, porque ya sabemos lo que viene después, ¿no? Ya sucedió con Siria, sucedió con Irak, sucedió con Libia, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto además marca un punto de inflexión, Daniel, cuando vemos todos estos movimientos y cuando el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la propia Asamblea General de Naciones Unidas, no dijo un ápice cuando Estados Unidos bombardeaba las 3 centrales nucleares de Isfahan, Fordo y Natanz. No hubo condena alguna ante la violación ni siquiera del espacio aéreo ni de los asesinatos a civiles cuando Israel decide llevar adelante una guerra de 12 días. ¿Qué representa esto para un organismo multilateral? Bueno, eso ni siquiera motivó una nota de condena de la propia Agencia Internacional, la llamada Agencia Internacional de Energía Atómica. Tú lo has definido muy bien, no es un organismo internacional exactamente, dirigido por un también colaboracionista, Rafael Grossi, que en aquel momento, ante el bombardeo de instalaciones nucleares civiles, la puesta en peligro de población civil en Irán, el comunicado que emitió fue completamente lacónico, sin culpar a ningún Estado, a Estados Unidos, a Israel. Imaginemos si esto hubiera sido al contrario, ¿no? Si, yo que sé, Venezuela bombardease una central nuclear norteamericana mañana, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que está operando es una maquinaria ya hemos definido la maquinaria de la ONU, la maquinaria también de Rafael Grossi y esa supuesta Agencia Internacional de Energía Atómica, que no es más que una institución cooptada y dirigida a través de la Junta de Gobernadores por los países occidentales, con silla fija o sillón fijo, exactamente igual que el Consejo de Seguridad de la ONU. Y lamentablemente, en esa percepción de que toda la institucionalidad internacional, que aparentemente era brillante tras la Segunda Guerra Mundial y estaba destinada a proteger a las poblaciones humanas del planeta, bueno, lo que vemos es en estos especialmente 2 años, pero podemos ir un poco más atrás, 5 años si se quiere, lo que podemos ver es que efectivamente no está destinado a proteger a todos los pueblos del planeta, ¿no? Y que está destinado a proteger los intereses imperialistas de Estados Unidos y de Europa. Y a partir de aquí, por un lado Rusia, por otro lado China, que paradójicamente no han tenido la ocasión de ejercer su derecho al veto. Hay que entender que lo que ha ocurrido hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido de una sofisticación tal que países que estaban opuestos a lo que hoy iba a ocurrir, que era resucitar unas sanciones contra Irán, países que estaban dispuestos a vetarlo, no han podido vetarlo. China, Rusia, no han podido ejercer su derecho al veto. Entonces, esta maniobra, este manejo de las instituciones, lo que le debe dar cuenta a Irán a partir de ahora es qué hacer, ¿no? Y en ese qué hacer tiene 2 caminos muy claro.
ese sector reformista iraní de oligarcas que tienen mansiones en el extranjero, que están muy bien representados por aquel presidente y aquel ministro de Asuntos Exteriores que firmaron este acuerdo nuclear con Estados Unidos, en este caso Rouhani y Javad Zarif, pues ese conjunto de la población reformista, ya digo, muy oligárquica en Irán, que apuesta por volver a negociar con Estados Unidos, y ya tú lo has descrito, ¿qué ocurrió en junio en medio de unas negociaciones? Irán fue sometida a brutales atentados terroristas por el régimen israelí y después por Estados Unidos atentando contra instalaciones nucleares civiles, ¿no? Y el sector mayoritario de la población iraní, representado por su gobierno, que representa a las masas populares, a las clases trabajadoras, también clases medias, que lo que tiene que tomar es el camino de abandonar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, darse cuenta de que mirar hacia el futuro es recordar el pasado de Libia, de Siria, de Irak, y que solamente la disuasión nuclear acaba por, digamos, confrontar al imperio de tú a tú y conseguir la soberanía y la libertad de un pueblo, en este caso el iraní, porque no hacerlo así es confrontar contra un destino probablemente de destrucción de Irán, pero también de destrucción de todo Oriente Medio. Y lo que acabas de decir tiene que ver con una carta que han enviado diputados también en la República Islámica de Irán. Quieren pasar de la defensiva a la ofensiva. ¿Qué podría implicar esto? Se trata de no tomar el camino del sector reformista en Irán, que tiene bastante importancia y bastante peso en algunos sectores, y tomar el camino de la soberanía. Ahí tenemos el ejemplo de Corea del Norte, tenemos otros ejemplos por los cuales la mejor disuasión es poder confrontar de tú a tú a un régimen terrorista genocida como es el israelí, que tiene cientos de bombas atómicas y que en cualquier momento, ante el no tener frenos y ser dotado de una impunidad absoluta en todo, podría arrojarlas contra Irán o contra cualquier otro país. Fijémonos en lo que ha hecho Arabia Saudí, de protegerse con un paraguas atómico con Pakistán ante esa posibilidad después del ataque contra Qatar de Israel. Y por tanto, Irán tiene que darse cuenta de que, a pesar de que recibió el ofrecimiento también de Pakistán en junio de, en un momento dado, poderse dotar del paraguas atómico pakistaní, es un momento en el cual tiene que tomar su camino de soberanía y de libertad propio y olvidarse del pasado y dotarse de armas nucleares para lograr esa disuasión y por el futuro tan peligroso que se avecina de guerra regional, que sin duda va a venir en las próximas semanas o meses. Es importantes que marcan nuestros invitados, Juan Luis González Pérez y Daniel Lobato, que nos han acompañado hoy. Gracias a ambos por su tiempo para el mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Consejo de Seguridad de la ONU al servicio de Occidente. 1. Snapback, puesto en marcha por el Grupo Europeo integrado por Reino Unido, Francia y Alemania bajo el pretexto de que Irán habría incumplido el Plan Integral de Acción Conjunta para reactivar las sanciones internacionales contra la República Islámica, que van a entrar en vigor de manera automática, como se describe en una de las disposiciones de esta resolución, la 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero los europeos no tienen derecho ni siquiera a invocar este mecanismo, ya que ellos mismos siguen violando el acuerdo. 2. Rusia y China, ambos países aliados de la República Islámica de Irán, se van a negar a cumplir las sanciones que puedan aplicarse contra el país islámico, y esto podría mitigar el impacto de estas medidas. El interés de desarrollar proyectos nucleares conjuntos que van a garantizar además la protección de los intereses geopolíticos en una región clave para el mundo, aun cuando la propia ONU no haya emitido una sola palabra para condenar el bombardeo de Estados Unidos a las 3 centrales nucleares iraníes y el ataque unilateral del sionismo a la población civil, lo que aviva todavía los pedidos de una reestructuración real al sistema de Naciones Unidas y a sus filiales.
3. Objetivo. Como en toda estrategia occidental, el uso de noticias falsas para tratar de instaurar su errada narrativa, digo con propiedad, contra Irán, han usado la supuesta fabricación de una bomba atómica, el justificativo para apoyar a Israel en una guerra de 12 días contra la República Islámica de Irán, aplicando además Irán su derecho a la legítima defensa. Así procede el sionismo para intentar golpear a los gobiernos que no se supeditan a sus intereses o que defienden inclusive la vida. Por eso Irán juega un papel clave de paz en la región de Asia Occidental, que hoy Europa se presta también para minar. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.